Bueno, hablemos de tipos de receptores. Existen los receptores coherentes y los receptores no coherentes. Un receptor coherente o sincrónico es el receptor que genera señales para demodular y la sincroniza con la señal de portadora que se generó en el transmisor. De alguna manera debe poder recuperar la portadora de las señales ADRF que yo intento demodular para poder sincronizarse. Más adelante vamos a ver en detalle qué es esto, pero en principio nos quiere decir que se va a tener que generar internamente otra especie de portadora de señal, un oscilador, que va a tener que estar enganchado o sincronizado con la portadora que fue generada en el transmisor. Entonces ese tipo de receptores se los llama coherentes o sincrónicos. Y existe otro tipo de receptores que son los no coherentes o asincrónicos, que no generan frecuencias o no generan señales para demodular, o bien las señales que se generan son independientes de la frecuencia y de la fase, digamos, de la portadora que se generó en el transmisor. Estos receptores pueden utilizar el método de detección de envolvente o de detección de picos para recuperar la información modulada. También vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, arranquemos viendo los receptores no coherentes, que también tiene otra clasificación. Pueden ser los receptores sintonizados o que ya prácticamente no se utilizan, o en casos muy especiales puede haber algún receptor no sintonizado, y los receptores superheterodinos, que son lo que más uso tienen en prácticamente todas las aplicaciones y en los distintos sistemas de modulación. Bien, pasemos, esto lo salteamos por ahora, ya vamos a volver ahí. Vamos a ver receptor sintonizado. Del libro figura 4.3, esta figura que está acá. Bien, son, como le dije, los primeros receptores eran sintonizados. Sintonizado se refiere a que los amplificadores que tiene de RF están en cascada, y cada uno de ellos había que ajustarlo de manera individual, o sea que se hacía muy complicado. Cada vez que yo quiero cambiar de estación para demodular, tengo que ajustar varias perillas para que esto funcione. Volvemos. Tienen muy buena sensibilidad, pero son difíciles de ajustar, y tienen varios amplificadores de RF en cascada que producen inestabilidad a altas frecuencias. Bueno, estos receptores son reemplazados por los superheterodinos, que vamos a ver un ratito. Entonces, el diagrama en bloque general del receptor no coherente sintonizado, este que está acá, la señal ingresa por la antena. Esto es común a la mayoría, ¿no?, de los receptores. Hay una red de acoplamiento de antena. Esto, bueno, lo que hace una adaptación de impedancia para que se pueda cumplir el teorema de máxima transferencia de potencia, o sea que la impedancia que yo veo desde este punto hacia adentro del amplificador va a coincidir con la impedancia que hay hacia afuera. Recuerden el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, por lo general, el amplificador no tiene la misma impedancia que la antena, entonces hay que la primera etapa de amplificación, entonces hay que poner un acoplamiento, y además muchas veces esto hace de filtro, de primer filtro de preselección. Bien, después le siguen distintas etapas de amplificación. Estos son amplificadores comunes y corrientes, pero son sintonizados, o sea que están optimizados para que funcionen dentro de una banda de frecuencia. Si yo cambio la frecuencia de la señal que yo quiero demodular, voy a tener que cambiar el ajuste de cada uno de ellos. Después sigue una etapa a la que ingresa la señal de RF. Recuerden esta gráfica, una señal de doble banda lateral con portadora de AM. Bueno, al detector de audio va a entrar esa señal. El detector de audio se va a encargar de sacar la información, que es la envolvente de esta señal, y voy a tener ya acá una señal en baja frecuencia
pero de muy poquita amplitud, entonces la voy a necesitar amplificar con un amplificador de audio de baja frecuencia y darle potencia para ya poder sacarlo por un parlante. Esto sería muy básico, un esquema muy básico de funcionamiento. Bien, veamos ahora hablemos un poco de los receptores superheterodinos. En principio, heterodinar significa mezclar dos señales de distinta frecuencia en un dispositivo no lineal. Mezclar en el sentido que estudiamos nosotros de los dispositivos no lineales, o sea, trasladar en frecuencia, una frecuencia trasladarla. Eso se refiere con heterodinar. Bien, veamos el diagrama en bloques. Está en el libro también, es este, o sea que vamos a tener que girar a la izquierda. Bien, veamos el diagrama en bloques entonces de un receptor superheterodino. Bien, lo primero que vemos acá es un filtro preselector. También hay una adaptación, posible adaptación de impedancias, pero esto lo que busca es mostrar que acá se hace una primera preselección de la señal de RF que yo voy a querer recibir, de modular. Y esto es un filtro pasabanda, un filtro simple. Hace un primer filtro a banda ancha, podría decirse. No es un filtro que tenga mucha selectividad. Y está, digamos, ligado. Primero es un filtro pasabanda donde la banda de paso puede ser variable. Bueno, y esa sintonía está ligada a la sintonía de un oscilador que se llama oscilador local, que se encuentra dentro de la sección de mezcla del receptor superheterodino. También tenemos la sección de RF, la sección de frecuencia intermedia y la detección y amplificación de audio. Bueno, vamos por parte. Entra la señal de RF a la antena recibe todas las señales que están en el aire. Si bien la antena tiene una respuesta pasabanda, también está diseñada, digamos, para recibir toda la banda de interés, por ejemplo, toda la banda de AM comercial. Entonces pasan todas las estaciones entran, funcionan pasando por la antena. Entonces hago una primer selección de la estación que yo quiero escuchar con este filtro, que a su vez está ligado, está en tándem, también se lo conoce, con este oscilador local. El oscilador local es un generador de señales de senoidales puras en su forma ideal, que la frecuencia de ese generador también puede ser variable. En este caso es variable. Bien, ahora vamos a ver para qué. Entonces lo que hago una vez que hice el primer filtrado de la banda que yo quiero, la amplifico con un amplificador TRF, un amplificador que trabaja en toda la banda de interés, no tiene un ajuste externo, entonces ajusta por única vez y queda ajustado. Y luego esa señal de RF que fue previamente filtrada y amplificada se va a mezclar con la señal del oscilador local. El mezclador funciona como un modulador, va a ser un traslado de frecuencia. La única diferencia con el modulador que habíamos visto es que acá las dos señales son de alta frecuencia, no va a haber una señal de baja frecuencia y otra de alta frecuencia, donde recuerden que la función del modulador era correr en frecuencia la señal de baja para que sea más eficiente después la transmisión. Bueno, en este caso lo que voy a hacer, voy a mezclar dos señales ya de alta frecuencia. Esta va a ser muy parecida a esta que está acá, con el objetivo de que me dé como resultado siempre una frecuencia conocida.
Esta frecuencia que va a ingresar acá va a ser una frecuencia que va a cambiar según la estación de radio que yo quiero sintonizar, que se va a mezclar con otra frecuencia que también va a cambiar con una perilla, un comando externo que el usuario va a cambiar, con el objetivo de que acá siempre dé el mismo resultado. Recuerden que el mezclador a la salida del mezclador va a haber como mínimo, como es un circuito no lineal, la suma y la resta entre estas dos frecuencias. Y yo voy a querer que la suma o la resta dé siempre un número fijo. Entonces voy a tener que calcular esto para que sumado o restado a esto, que esto no lo decido yo, esta es la estación que yo quiero escuchar, que ya, por ejemplo, 790 kHz. Si yo quiero que acá esté siempre la misma frecuencia, por ejemplo 455 kHz, que no es un número que se me ocurrió, sino que es un número que se usa en AM comercial, esa va a ser la frecuencia de la señal de FI, la señal de frecuencia intermedia. ¿Cómo voy a lograr que acá siempre haya 455 kHz si acá puede ser variable? Bueno, a este oscilador local le doy la frecuencia, lo configuro para que oscile a una frecuencia que sea igual a esta más 455. Entonces acá yo voy a tener esta frecuencia menos esta y siempre me va a dar 455. Bueno, ¿qué logro con eso? Tener una sección de frecuencia intermedia que va a estar construida con amplificadores y filtros, que no voy a tener que tocar de afuera, o sea, no voy a tener que sintonizar de afuera. Esto lo ajusto una vez a 455 kHz. Un primer filtro, un filtro pasabanda, digamos, que tenga una muy buena selectividad, no lo voy a ajustar. Este sí lo ajusto, pero es más fácil. Esto es un circuito LC, circuito tanque. Esto ya es algo más complicado, está hecho con filtros, puede estar hecho con cristales, dependiendo de la frecuencia, pero es algo que yo no toco. Como va a estar una frecuencia fija, eso se ajusta de fábrica, y este amplificador también va a estar optimizado para trabajar a esa frecuencia. Va a tener mucha ganancia perdón, y no lo voy a tener que ajustar. El único ajuste que hago es este y este, para que acá siempre tenga una frecuencia determinada. 455 kHz se usa en AM comercial de frecuencia intermedia, y 10,7 mega se usa en FM comercial, la radio de FM comercial. Fíjese que FM ya es otro tipo de modulación, pero sin embargo tiene un receptor superheteroidino, se usa un receptor superheteroidino. En el caso de FM va a cambiar la parte de detección. Bien, una vez que yo tengo mi señal de RF ya mezclada o trasladada a una frecuencia conocida, para que esto sea ajustado únicamente de fábrica y sea una frecuencia relativamente baja donde los amplificadores son estables. Una vez que yo tengo todo eso ajustado, acá voy a tener una señal de RF con muy buena amplitud, bien filtradita, ¿no?, por el filtro pasabanda, lista para poder demodular o sacarle la información. Bueno, donde se hace eso en la sección de detección. Acá ya vamos a ver que puede llegar a ser un detector de picos, detector de envolvente, y luego esto se comparte con el tipo de amplificadores, el receptor sintonizado. Hago una amplificación de audio, o sea, elevo una vez que detecté. Ya acá ya no tengo más RF a la salida, sino que tengo baja frecuencia, pero tengo que amplificarla para poder mover un parlante. Esto sería un diagrama muy simplificado. Acá falta el control automático de ganancia y los controles de tono. Falta, por ejemplo, en el caso de radios digitales, falta toda la parte de microprocesador que se encarga de hacer la búsqueda de frecuencias y también de modificar el oscilador local, de mostrar en pantalla. Todo eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de un receptor superheteroidino. Esto es algo muy básico. Bien, vamos a hablar un poco acá en el apunte de cada una de estas secciones.
Bien, la sección de RF dijimos que hace una preselección y amplificación, es un filtro pasabanda. Se selecciona a banda ancha, o sea, un filtro simple. También, esto me había olvidado comentarle, es ¿por qué se hace eso? Bueno, no solo para separar la estación que yo quiero escuchar, sino para reducir el ancho de banda de ruido. Recuerden la clase que tuvimos de ruido, que la potencia de ruido es proporcional al ancho de banda. Bueno, ahí yo hago una primera reducción en el ancho de banda y hago una reducción de la potencia de ruido. Bien, la sección de mezclador, está el oscilador local, el mezclador. Ya hablamos sobre esto, no hay mucho más que aportar. Bien, sobre la frecuencia intermedia, les dije los 455 kHz, los 10,7 megas. Bueno, acá vamos a ver un diagrama espectral. Bien, esto que está acá es la parte del mezclador, la sección de mezclado, donde entra la señal de RF que fue prefiltrada y amplificada. Por ejemplo, 1 mega, 1000 kHz, y va a tener un espectro como esto, porque esto, recuerden, ya es una señal modulada en AM con portadora, que esto lo fabricó el transmisor. Ingresa a la parte de mezclado. Entonces, esto es un ejemplo de AM, ¿no? Porque la frecuencia intermedia son 455 kHz. Yo acá, para que esta cuenta me dé 455, voy a tener que asignar al oscilador local la frecuencia de la RF que tiene la entrada más la frecuencia intermedia, o sea, más 455. Si acá yo tengo 1 mega, acá voy a tener 1,455 megas. Entonces la resta me va a dar siempre 455. Si yo acá cambio a 1100 kHz, acá voy a tener que cambiar a 1100 más 455, me va a quedar 1555. La resta siempre me va a dar 455. Bien, también está la suma acá, porque en el mezclador, recuerden que a la salida del mezclador está la suma y la resta de estas dos señales. Bien, hay receptores supraheterodinos que también usan la suma. La banda, el resultado que da como suma. Entonces acá siempre se elige algo para que me dé una frecuencia fija, pero que sea el resultado de la suma. Bien, este no es el caso. Pero acá vemos entonces el diagrama espectral, donde ubico todas las frecuencias que están acá en juego, la frecuencia del oscilador local y la frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia, recuerden que va a ser la resta entre esto y esto, el módulo, o acá está acomodado para que me dé positivo. 1455 menos 1000 me va a dar 455. Y simétricamente respecto del oscilador local va a estar la suma, que va a ser la frecuencia del oscilador local más la frecuencia de RF. Pero esto yo no lo uso en este tipo de receptor, en mi receptor supraheteroidino que estoy analizando ahora. La entrada al amplificador, vamos a volver a el diagrama en bloques. Acá, la entrada a la sección de frecuencia intermedia, que es esta, va a estar preparada para la resta entre esta señal de acá y esta señal de acá. Bueno, entonces esto no lo voy a usar, pero sí voy a tener todo este espectro a la entrada de ese bloque. Entonces, ¿cómo hago para quedarme únicamente con esto? Esto va a ser, fíjese que tiene la misma forma. Acá hay una inversión de banda lateral, ahora vamos a hablar de eso, pero tiene la misma forma que la señal de RF que generó el transmisor. Esto estaba en el aire, después lo tomó la antena. Bien, esto tiene la forma de una señal de AM con doble banda lateral y portador. Esto está visto en el dominio de la frecuencia. Si yo lo quiero ver en el dominio del tiempo, es esto que está acá, ¿no? Bueno, no sé si estoy mezclando mucho las cosas, pero la intención que tenía es decirles que a la entrada
de la frecuencia de la etapa de frecuencia intermedia voy a tener todo esto. Entonces, a través del filtro, recuerden ese filtro de muy buena selectividad que hablamos, que está fijo en 455, acá, la banda central de paso está en 455 kHz, para caso de un receptor de AM comercial. Ese filtro es el que va a estar encargado de limpiar y que pase únicamente al amplificador de frecuencia intermedia y después al detector únicamente esta información que está acá. Eso es lo que se busca. Esto es un muy buen filtro. En el caso que yo hubiese querido usar la suma, bueno, esto va a tener que estar preparado, el filtro a 2455 kHz, que sería otra supuesta frecuencia intermedia. Bien, nada más. Bien, ahora vamos a ir un par de páginas para atrás donde yo salteé esto. Esto está muy bueno porque acá se entiende toda la historia desde un inicio, desde la señal de banda base, y se explica bien todo esto, se entiende mucho mejor todo esto. Vamos a maximizar ahí. Y por qué esta inversión de las bandas laterales, y se entiende mucho mejor todo. Bien, vamos a arrancar acá con la señal en banda base. Recuerden que la señal en banda base es vista en el dominio de la frecuencia, la señal tal cual fue en el caso que sea música o que sea voz, que todavía no fue modulada. Como es una señal real, tiene frecuencias positivas como frecuencias negativas, y como es una banda de frecuencias, no es un solo fasor, o no es uno de cada lado. Eso sería si fuese un solo tono. Como esto es una mezcla de tonos, la voz es una mezcla de frecuencia y la música también. Es una banda, entonces acá está dibujado como si fuera una banda de señales, de tonos, pero siempre en baja frecuencia, y que está muy pegadito al cero. Lo que está más pegado al cero, el cero es corriente continua, y lo que está pegado al cero es baja frecuencia, y lo que se aleja esas son frecuencias más agudas. La voz humana puede llegar hasta, no sé, 10 kHz, la música 15 con suerte. Bien, entonces esto es la señal en banda base antes de ser modulada por el transmisor, y está visto en un diagrama espectral bilateral. Genéricamente se le pone una S por su banda superior y una I por banda inferior, y para entender después por qué se mezcla y por qué se invierten y demás. Entonces partimos de acá. El transmisor, ¿qué es lo que hace? Provoca una modulación, ¿no? Recuerden el simbolito de mezclador o de modulador, la señal de portadora sin modular, la señal moduladora, que es esta, la señal F sub M, la señal moduladora, y a la salida tengo la suma y la resta, ¿no?, que ya la señal modulada en AM. Bien, el diagrama espectral de esto que está acá es que está acá. Esta raya así es para separar, ¿no? El dibujo sigue para aquel lado. Bueno, todo esto que está acá es la señal, el diagrama espectral bilateral de la señal portadora modulada en amplitud, con doble banda lateral. ¿Qué es lo que se hizo? Recuerden que yo le había dicho que era equivalente a trasladar en frecuencia la señal moduladora, tomarla de acá arriba y largarla, tomar el espectro completo, el bilateral, ¿no?, y largarla en la posición de la frecuencia de la portadora. Bueno, eso es lo que hace el modulador, hace todo ese traslado. Y tengo esto que está acá. Fíjese que ahora sí que tiene más sentido decir bandas lateral superior y banda lateral inferior. Esto está dentro de las frecuencias positivas, pero también tiene su contraparte negativa porque esta es una señal real. Lo otro va a estar ubicado simétricamente respecto del 0 en menos F sub C, y como esto se ve como si fuera un espejo, esto va a estar invertido, ¿no? La banda inferior va a estar más adelante y la banda superior más a la izquierda. Pero esto va a ser, matemáticamente va a ser así, y en la realidad obviamente la frecuencia va a ser positiva.
Esto es lo que va a estar en el aire, en el canal de comunicaciones, lo que va a recibir la antena. Esto más todas las estaciones que están acá al lado, que no las dibujé. Todas las estaciones, el ruido, cualquier cosa. Pero me centro únicamente en esto. Bien, entonces esto ingresa al receptor a través de la antena. Se hace un primer filtrado con el preselector. Me quedo con esto que está acá. El filtro también, como es un filtro real, tiene su espectro respuesta negativa en frecuencia, o sea que el filtro también recorta esta parte negativa. Todo lo que se haga en la frecuencia positiva se replica en las negativas. Entonces esto después se amplifica y ingresa al mezclador para hacer el heterodinaje, el mezclado. Ingresa acá como FRF. Esta es la señal ya prefiltrada, que la mezclo con el oscilador local para que me dé una frecuencia fija 455 en nuestro caso que estamos analizando. Bueno, ¿qué es lo que hace acá? A todo esto completo, así con su parte negativa y su parte positiva, lo toma de acá arriba y lo larga en la frecuencia del oscilador local, porque estoy haciendo una mezcla. Así como acá había tomado todo completo y lo largué acá, ahora tomo todo esto completo y lo largo en la frecuencia del oscilador local. Acá la escala es distinta, ¿no? Las escalas acá son distintas, por eso. Bueno, y así como lo largo acá, también lo replico en su parte negativa. Es como si fuera un espejo esto. Bien, ¿cuál es la frecuencia intermedia? Esta es la frecuencia intermedia, la que está a una distancia F sub i o 400, en nuestro caso 455 kHz del oscilador local. Bien, y acá se ve esto de que le habías dicho por qué están dadas vueltas las bandas acá, si la banda base no era así. Bueno, esto se explica de acá. Bueno, esto era lo que quería mostrarles, que me parece súper interesante. Esto, vean el video varias veces, pregúntenme si tienen una duda, porque seguramente en algún momento haga algunas preguntas. Parece que esto es muy importante entenderlo bien. Bueno, vamos a dejar acá en este video y en el próximo vamos a hablar de un problema que tienen los receptores superheterodinos con la frecuencia intermedia, que es la frecuencia imagen. Vamos a ver qué es eso de la frecuencia imagen, cómo se puede evitar y por qué molesta tanto. Y hablar un poco de los receptores de doble conversión. Imagínense que es algo similar a esto, les adelanto, pero va a haber dos saltos. Y vamos a ver un poco también la parte que está faltando, que es la detección con los detectores no sincrónicos, con un detector de envolvente. Vamos a ver un poco el circuito también, de qué trata. Eso lo vamos a ver en el próximo video.